Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026 con el tema Liderazgo Sostenible en Movimiento. Soy Mónica Noguera. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de diálogo, inspiración, donde hablaremos sobre los retos, oportunidades para construir un futuro más sostenible. En esta cuarta edición conoceremos iniciativas y casos de éxito de empresas comprometidas con el cuidado del planeta. Y por supuesto que me da muchísimo gusto recibir a mi querido compañero Pascal Beltrán del Río. Como siempre, ¿cómo estás, mi querido Pascal? Mónica, qué gusto compartir este momento contigo y también con quienes nos acompañan a través de Imagen Radio, Imagen Multicast, nuestros canales de YouTube. Hoy celebramos la cuarta edición de la Cumbre Imagen Sostenibilidad, un espacio para analizar los retos y avances hacia un futuro más sostenible. Conversaremos con líderes empresariales que están transformando sus industrias mediante la innovación y la tecnología. Ahora veamos el video que hemos preparado para esta cumbre. Este verano el mundo gira con una esperanza de unión, de crecimiento y de humanidad. En Grupo Imagen queremos que el mundo siga rodando, contando historias apasionantes, sorprendiéndonos con sus paisajes, sus tierras sagradas y sus imágenes eternas. Hay que emocionarnos porque el cambio está en nosotros. Tenemos todas las posibilidades de que unidos le demos de vuelta a la tierra lo que nos ha dado por tanto tiempo. Seguimos devorando los recursos a un ritmo insostenible. Hoy, la humanidad consume el equivalente a 1.7 planetas cada año. Estamos viviendo a crédito, agotando un capital que no nos pertenece. Esta tierra que nos vio nacer necesita de nuestra conciencia y nuestro amor por la naturaleza. Necesita una sociedad que se una para festejar a diario el lienzo que la naturaleza nos dio para vivir. Por eso, el momento de actuar es ahora. No basta con tener conciencia. Llegó la hora de la acción absoluta. Unámonos todos para rediseñar juntos los límites de lo posible. Protejamos nuestra única casa, porque en tus manos también está el cambio. Cumbre Imagen 2026. Un esfuerzo colectivo de Grupo Imagen con una sola misión: generar un compromiso social para proteger nuestro entorno, para proteger a la humanidad. Chirey presenta. Y bueno, vamos a empezar y creo que tenemos un buen comienzo con el pie derecho. Vamos a estar con la gente de Chirey, una firma, una marca automotriz que en México ha cambiado las reglas del juego. Inclusive ustedes han cambiado internamente muchos procesos. El mercado mexicano es uno de los más competidos del mundo, si no el más competido, sí. Es el que más marcas tiene y tenemos todas las culturas automotrices. Ricardo Humphrey es vicepresidente de ventas de Chirey en nuestro territorio y tienes una gran responsabilidad sobre los hombros, Ricardo, porque finalmente hoy cuando hablamos de nuevas energías en nuestro territorio, la conversación ya no solamente está alrededor de la sustentabilidad. Cada vez más la gente se entera de cómo consumir con diferentes combustibles, cómo involucrar la gasolina, cómo no solamente la electrificación va a hacer obviamente recorridos menos contaminantes. Definitivamente, ¿qué fue lo que tú crees que realmente cambió con nuestro territorio para empezar a hablar de esto? Sí, la verdad es que al principio, hace 10, 15 años que empezaban los híbridos, se manejaba únicamente el tema de sustentabilidad. Claro. Un tema ecológico, un tema verde, que está bien, pero eso en el día a día es muy difícil de cuantificar, ¿no? Pues yo correcto. realmente con este híbrido, pues, ¿qué cambio estoy haciendo? Y entonces hoy se aterriza algo más pues terrenal. Oye, ¿qué me estoy ahorrando en gasolina? ¿Qué me estoy ahorrando en todo esto, estos beneficios que tienes alrededor de un vehículo híbrido, de un vehículo eléctrico? Circulas diario en la Ciudad de México. Entonces, se vuelve un tema de sustentabilidad, pero también se vuelve un tema de comunidad y de beneficios que ayuda a que cada vez tengamos una adopción más grande en este tipo de vehículos. Hoy representa México, la verdad es que estamos en proceso de, es un mercado en desarrollo, estamos en proceso de que estas adopciones se masifiquen, pero hoy ya representa un 15, un 20% del mercado y es donde se ve el crecimiento. Entonces, sí, cada vez estamos llegando a más gente
Y en la medida en que más gente pues, los utilice diario, pues, se va a empezar a permear en todo el mercado. Ahora, me parece que no todos los territorios, no todos los países, no todas las regiones están avanzando a la misma velocidad y con las mismas tecnologías. Hemos visto cómo en Europa han cambiado las reglas del juego. Estados Unidos, que es un mercado muy influyente a escala internacional, decidió que no iba con los 100% eléctricos. Y al final del día, muchas marcas siguen apostando por la electrificación total. Sin embargo, la realidad es que en nuestro territorio, en México, pues no siempre es así. ¿Por qué consideras que los superhíbridos hacen más sentido, sobre todo en este momento en donde no estamos convencidos al 100%, en donde no llega toda la infraestructura, pero ya algunas conciencias comienzan a caminar hacia allá? Sí, mira, cada mercado tiene un diferente nivel de adopción. Nosotros somos un mercado en desarrollo. Hoy 80% sigue siendo vehículos a gasolina, 75%. Pero cada vez tenemos una mayor adopción y un super híbrido, y aquí va el comercial para la marca, pero un híbrido enchufable te ayuda a hacer esa transición entre gasolina e híbrido y un eléctrico. Un híbrido enchufable te permite moverte día a día 100% eléctrico, pues te quita esa ansiedad de rango. ¿Qué pasa si la batería empieza a disminuir? ¿Qué pasa si no tengo dónde conectarme? Pues te mueves con gasolina y te mueves como eléctrico, como híbrido. Entonces, es el paso natural entre un híbrido de gasolina y el eléctrico. El eléctrico en México hoy tiene más preguntas que respuestas en un mercado como el de México, pero en mercados como Europa pues, la adopción es inmensa, ¿no? Tienes mercados como Noruega, como Inglaterra, donde pues, los eléctricos representan más del 50-60% del mercado. Aquí vamos paso a paso. Los híbridos enchufables creo que son una gran respuesta. Nosotros tenemos nuestra YQ7, ¿no? Híbrida, super híbrida, pues te da 1,600 kilómetros de rango, con una sola carga y con un tanque de gasolina. Entonces, pues eso te quita muchísimo la ansiedad de rango, esa ansiedad de qué va a pasar si me quedo sin batería. Claro. Entonces, hoy es la solución y hoy es a donde se está moviendo el mercado. Sí, y un poquito para que la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de Imagen Radio, que nos están viendo a través del canal 3.4 de televisión abierta o en las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen entienda de qué va más o menos esta conversación. Cuando hablamos de híbridos hay muchas categorías, ¿no? El híbrido ligero, que es apenas un pequeño generador que recupera algo de energía. Los híbridos puros, en donde no involucras una carga de electricidad directamente a una corriente. En el caso de los híbridos enchufables, los superhíbridos, ahí ya tienes la posibilidad de que estos vehículos jueguen en los tres campos. Porque puede ser un vehículo que únicamente lo llenas con combustible fósil, vas a la gasolinera, le echas gasolina, únicamente lo recargas porque tienes un rango de autonomía mucho mayor que los híbridos puros, o puedes jugar con las dos energías, dependiendo de dónde está circulando. Por eso cuando nos hablas de 1,600 kilómetros, pues es una locura. Un vehículo de combustión interna promedio, pues anda dándote unos 600 o 300 kilómetros, ¿no? Esto es muchísimo más que esto. Y al final del día, creo que es importante destacar que hoy el factor económico se ha convertido también en un jugador relevante a la hora de adoptar estas nuevas energías. Sí, la verdad es que se está democratizando cada vez un poquito más. El año pasado la industria, y no nos vamos a poner técnicos, pero la industria casi no creció. Los híbridos enchufables y eléctricos crecieron 18%. Este año la industria está creciendo un 5% y los híbridos enchufables y eléctricos están creciendo casi un 30%. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues con la entrada de nuevas marcas, como es el caso de Chery. Cada vez está siendo más accesible estos vehículos híbridos y eléctricos. Antes era un lujo tener uno de estos vehículos. Hoy la verdad es que ya es una opción bastante accesible. La diferencia entre un híbrido y uno de gasolina cada vez se va haciendo más pequeña. Y además tienes todos estos beneficios de los que ya platicamos. Entonces, cuando empiezas a hacer cuentas, la verdad es que los híbridos empiezan a hacer mucho más sentido. Entonces, sí, hoy tenemos híbridos que están abajo de 400,000 pesos, ¿no? Sigue siendo un rango importante para el mercado mexicano, pero pues ya no estamos hablando de los 600, 700, 800,000 pesos que hablábamos antes. Entonces, sí, cada vez se va volviendo más accesible y, como decíamos antes, pues eso permea en que cada vez más gente voltea a ver esto como una alternativa, cuando antes pues el coche a gasolina es la opción número uno, ¿no? No había más. Claro. Y aquí hay muchos elementos, o sea, no solamente es por sí mismo el precio del vehículo, ¿no? Porque cuando hablas de 400,000 pesos y la gente empieza a hacer cuentas, dice, pagué más por mi vehículo que únicamente tiene combustión interna. Lo cierto es que hay muchos instrumentos financieros, hay muchas formas de hacerte de un vehículo. Hoy ya comienzan a jugar algunos
detalles como, por ejemplo, si puedo acceder a una autopista con un mejor precio porque mi vehículo contamina menos, si puedo circular todos los días en una ciudad como la de México, en donde las contingencias de pronto te sorprenden. Todos estos jugadores ya empiezan a ser cada vez más parte de las decisiones que se toman. Sin embargo, a pesar de esto, hoy todavía hay mucha gente que siente que son tecnologías lejanas. Lo acabas de explicar muy bien, ¿no? O sea, la gasolina es la primera opción que tenemos. ¿Qué crees tú que se necesita para acelerar realmente la adopción de este tipo de vehículos? Sí, tenemos que hacerla más cercana. Tenemos que dejar de hablar de estos datos técnicos, estos temas que pues, en el día a día no te agregan ningún valor, ¿no? ¿De qué está hecha la batería? Pues la verdad es que me da un poco lo mismo, ¿no? Pero ¿qué me da un vehículo híbrido? Y en la medida en la que las marcas empiecen a ser más accesibles estos vehículos, en la que más gente lo adopte, pues vamos a empezar a quitar todos estos mitos que hay alrededor de un auto híbrido, un auto eléctrico. Yo me acuerdo, hace años decían, oye, pero si tiene tantas baterías, paso por un charco y me voy a electrocutar. Pues no va por ahí, ¿no? Claro. Oye, ¿qué pasa si me quedo sin batería? Pues entonces el coche ya no va a poder recargar otra vez. Entonces hay muchos mitos alrededor. En la medida en la que tú hagas una comunicación pues transparente, en la que generes confianza. Tienes que generar confianza al cliente, y esta tecnología te tiene que traer un beneficio en tu día a día. Si no, es un accesorio, ¿no? Y habrá quien lo quiera hacer y quien no. Entonces, sí tienes que generar esta confianza, esta comunicación directa y ser una marca que acompaña al cliente en todo momento. Mientras tú le des esta garantía de que después de la compra vas a estar con él en los siguientes pasos, bueno, pues aprenderemos juntos en el camino, pero pues tengo quien me respalde, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Claro, y finalmente la certidumbre. ¿Cómo imaginas que esto va a pasar en los próximos años? ¿Cómo se ven ustedes como jugadores de esta industria tan competida? Sí, la transición, los vehículos a gasolina en México, porque te digo que somos un mercado todavía un poquito menos desarrollado o evolucionado en este sentido que otros mercados europeos, y aparte nuestras regulaciones son menos estrictas que en otros lados, entonces eso te permite que los vehículos a gasolina pues van a seguir teniendo una relevancia importante. Hoy, como decíamos, es un 80%. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años, pues estaremos hablando de un 50% o menos. Claro. Ahora, la solución son los eléctricos. Yo creo que en México todavía no, pero entre el de gasolina y el eléctrico van a vivir los híbridos y los híbridos enchufables, que naturalmente pues van a ir desplazando uno y van a ir invitando al eléctrico. Entonces, sí nos vamos a tardar más. De repente parece que hay otros países que van un poquito más rápido que nosotros, pero la adopción se está dando, y se está dando de manera importante. Digo, este año pues nada más los híbridos están creciendo 30% contra el año pasado. Entonces, la base es pequeña, pero se ve esa dinámica de ese mercado. Entonces yo creo que sí, en los próximos 5 años vamos a ver un cambio radical en estas tecnologías. Ricardo, agradezco mucho la aportación que tuviste el día de hoy aquí. Estimado Cristian, es un gusto. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Negocios y desarrollo. El Libramiento San Luis Potosí, que mejora la movilidad y el desarrollo regional. Una obra que facilita traslados, conecta comunidades y fortalece la actividad económica. Y el Parque Eólico San Matías, que impulsa una visión energética más sostenible. Un proyecto que mira hacia el futuro y contribuye a nuevas formas de generar energía para México. Cada uno de estos proyectos representa algo más que una obra. Representa confianza, representa planeación, representa el compromiso de quienes creen que México puede seguir avanzando, porque detrás de cada gran proyecto hay empresas, instituciones y personas que trabajan por un mejor futuro. Y en Multiva estamos para acompañarlos. Somos un banco hecho en México, para los que hacen México. Multiva, imagínate. Bueno, y como ya escuchamos, estamos hablando de sostenibilidad, y no se puede hablar de sostenibilidad sin infraestructura, porque esos vehículos híbridos pues tienen que ir por carreteras. Esos proyectos y esas ciudades como la de México, lo que escuchamos ahora de Monterrey, pues tienen que ser proyectos que son sostenibles, resilientes ante los efectos del cambio climático, y evidentemente se van amortizando en el tiempo. Y ahí es en donde la discusión recae en algo que aparentemente no es tan visible, pero que es el financiamiento
México. Alex de la Vega, bienvenido, gracias por estar aquí. Pues tú eres director de financiamiento estructurado en Multiva, que pues llevan un arranque, lo estamos comentando hace un rato, muy fuerte en este 2026, sobre todo porque se combinan estas dos grandes tendencias en un país que requiere mucha infraestructura para poder alcanzar su potencial. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rodrigo. Sí, definitivamente la brecha en infraestructura es enorme y la oportunidad está ahí para un banco como Multiva, donde justo nos dedicamos a eso, a financiar infraestructura, ¿no? No es un banco comercial con un equipo de infraestructura, sino es un banco dedicado a financiar estos proyectos. Claro. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia o qué se requiere conceptualizar en términos de financiar un proyecto sostenible, un proyecto obviamente de infraestructura? Pues mira, inclusive hay carreteras que las puedes catalogar como financiamientos sostenibles, depende de cómo lo enfoques. Por ejemplo, para la carretera, y poca gente lo sabe, pero puedes usar cemento hidráulico que viene producido por fuentes con energía eólica. El cemento, entonces, pues ya está catalogado la carretera sostenible. Obviamente los parques eólicos que vieron San Matías, el proyecto de energía real de techos solares que financiamos el año pasado, de generación distribuida, pues esos son los más evidentes, ¿no? Pero sí, inclusive una carretera pudiera llegar a ser etiquetada sostenible y bueno, los bancos tenemos que estar financiando esa brecha, ¿no? Y obviamente pues ya todos los proyectos y todos los bancos están enfocados a este tipo de financiamientos. Para etiquetar uno sostenible, pues de repente tienes que tener un poquito de más gasto en el sentido de que contratas un asesor externo que valida esas KPIs sostenibles y se etiqueta el financiamiento. Por ejemplo, el de energía real sí fue validado y fue el primer sindicado de su tipo en México, ¿no? Qué interesante. Ahora, y además tienes que tener la visibilidad de que sea resiliente, sobre todo ante los efectos que estamos viendo. Uno piensa, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Hay obra de infraestructura importante, pero súbitamente se han inundado muy rápido. Estamos en El Niño y el regreso del Niño, en fin, cosas complicadas. Tiene que ser un tema, además, que sea muy visible, digamos, cuando se gestiona, se conceptualiza el proyecto y luego viene el financiamiento. Si no, pues el costo puede ser más caro. Sí, la infraestructura siempre tiene, como decías, tiene su maduración, tiene que ser construida para durar mucho tiempo y luego pues tienes los efectos del cambio climático, pero por eso cada proyecto tiene su programa de mantenimiento. Una carretera tienes que reencarpetarla, si es concreto hidráulico o asfáltico más bien, la tienes que reencarpetar más rápido. El concreto hidráulico aguanta mucho más, ese sí, la verdad es que el mantenimiento es distinto y así con todos los proyectos, los parques. Un eólico tienes que cambiar las turbinas, bueno, los componentes de la turbina cada cierto tiempo y sí, inclusive hemos visto, en algún momento vimos un proyecto que se lo llevó el huracán, pero tienes que tener seguros suficientemente robustos para poder montar de nuevo el proyecto. Entonces sí, la verdad es que los bancos tenemos que pensar en todo, ¿no? Por supuesto, ya mencionabas algunos de los proyectos verdes que ha financiado Multiva. Sí. Hay uno que destaca, es el parque, el primero en México, yo creo que es un tema destacable. ¿Qué otros? Pues mira, el área de energía es relativamente nueva en el banco. Empezamos el año pasado, ya tenemos 4 proyectos financiados, pero el pipeline de proyectos es enorme. O sea, ahorita se están adjudicando más o menos 32 gigavatios. Solo para que se den una idea, esos son más de 700,000 millones de pesos de inversión. Y eso es lo que se pretende adjudicar en este sexenio, pero ahorita la próxima semana ya se adjudican los primeros 7 y nosotros somos parte de eso. Estamos ya hablando con muchísimos de los desarrolladores para empezar a financiar esos proyectos. Son renovables, estos son eólicos y solares, ¿no? De gran escala, El que ganó el premio nuestro fue un proyecto de generación distribuida de pequeña escala con techos solares. Se llama Energía Real y ese lo financiamos en conjunto además con Banca de Desarrollo, con Banco Mext, fuimos de la mano, ¿no? Con la claro, banca. Y es bien interesante ese componente de la Banca de Desarrollo, sobre todo porque en los últimos 6 meses hemos visto al gobierno federal, particularmente la Secretaría de Energía, acelerar en muchos proyectos, por eso estos 32 gigas. Es un chorro. Que es un montón. Es una locura. Y que si lo comparamos, digamos, con los últimos 6 años, pues había estado relativamente ralentizado y ahora está acelerando a gran velocidad. Exacto. En un momento en donde la energía es clave, pensando en la inteligencia artificial y otros temas, ¿no? O sea, en la inteligencia artificial, en la competitividad del país. La infraestructura la verdad es que es clave para el crecimiento,
para ser mucho más competitivo el país. Solo piensa que en el país, en este país, en México, el costo de transporte a las empresas le representa el 17% de sus ventas. Es muchísimo. Cuando ves en países desarrollados, en Europa, pues es mucho menos. Y aquí la infraestructura va a hacer que el país sea más competitivo, que pueda exportar con mucho mejores costos y que esa brecha de infraestructura de la que hablábamos al inicio de la charla se vaya haciendo más chica. Aquí hay un potencial enorme claro. En México. Y mucha flexibilidad, que es lo que estamos viendo. Sí. Ahora, cuando uno piensa en estos proyectos, obviamente la banca de desarrollo, desde un punto de vista de los proyectos federales que son de gran magnitud, pero también hay a nivel estatal, me atrevo a decir incluso municipal, para entender cómo juegan estos tres órdenes de gobierno en cada uno de los proyectos. Sí, hay proyectos de todos tamaños, ¿no? Generalmente los federales son proyectos mucho más grandes, yo te diría de 2,000 millones de pesos para arriba, pero a nivel estatal y municipal vemos proyectos de menos de ese monto, ¿no? 2,000. Y en otros esquemas, la verdad es que el banco está en todo. Claro. O sea, estamos a nivel municipal, más con contratos tipo de obra pública, a nivel estatal con concesiones también y obra pública, y los federales, como este programa del que hablamos, eólico, pues esos son los más grandes, y ahí tenemos que participar junto con otros bancos, son créditos muy grandes. Y es bien importante además la señal que hemos visto recientemente en términos del capital privado, ¿no? Que juega un papel fundamental, claro. Y ahí un jugador como Multiva habilita, digamos, esa confianza, obviamente acompañado de todo el esquema que hemos venido viendo. Sí, la banca privada junto con la de desarrollo, y los desarrolladores son privados. O sea, el gobierno lanza los programas y los privados, junto con la banca, son los que hacen los proyectos realidad, ¿no? Cada proyecto, más o menos, dependiendo del sector, pero tiene una palanca, una deuda de más o menos 60-70% del CAPEX, del costo del proyecto. Entonces, el 70% lo cargan los bancos y el 30% los desarrolladores privados, ¿no? Más o menos. Claro, pues sin duda es clave entender, digamos, este otro eslabón que a veces no se ve tan visible, digamos, cuando ya está el parque construido es extraordinario, pero claro, el financiamiento, la confianza que eso genera en jugadores, como es el caso de ustedes, creo que son fundamentales para realmente tener un futuro luminoso, pero sobre todo sostenible hacia adelante en el enorme potencial de México. Alex, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ustedes, bienvenidos, gracias. Acompáñenos, seguimos con más en este foro de sostenibilidad acá en Imagen. 4 al 7 de junio, el Complejo Cultural Los Pinos reunirá a más de 500 maestras y maestros artesanos de todo el país como parte del Mundial Social. Arte popular, comercio ético y sin intermediarios, tradición que dialoga con el presente. Te esperamos en Original, el encuentro de arte textil, decorativo y utilitario más grande de Latinoamérica. Secretaría de Cultura, Gobierno de México. Imagen. Chirey Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026. Mars presenta. Pues bueno, estamos de regreso. Ahora es turno de presentarles una empresa que no se preocupa solo por tener productos de calidad, sino también por el futuro del planeta y el medio ambiente. Está con nosotros Víctor Marroquín, que es presidente de Mars Snacking Latinoamérica. Mi querido Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Paco, por invitarnos y por estar presentes acá. Realmente es un honor. Oye, es un gusto. Yo no sé si la gente sepa. Yo creo que todos hemos consumido algo de Mars. Si no ustedes, sus perros o sus gatos, sí. ¿No? Entonces, sin duda, todo el mundo hemos consumido algo de Mars. Sigue siendo una empresa familiar. Es la más grande del mundo en su ramo. Es una empresa impresionante, pero además de todo, tienen compromiso con la sustentabilidad impresionante, y además van ustedes por la huella cero en todas sus plantas. Yo he tenido el gusto aquí con el tocayo de recorrer las plantas que te está dando lata, pero he tenido el gusto de recorrer todas las plantas, y verdaderamente los procesos y la sustentabilidad que se da en cada una de esas plantas es impresionante, Víctor. Así lo es, Paco. Yo de verdad considero que tú lo acabas de decir, fíjate, al ser una compañía familiar nos da una ventaja única. Realmente nos permite no solamente pensar en trimestres fiscales y cierres fiscales, sino también en generaciones. Y eso es muy importante porque nos ayuda también a utilizar a sustentabilidad como ancla dentro de lo que es nuestro propósito. Por ejemplo, a nivel global también se conecta muy bien. Nuestro propósito va muy enfocado detrás del mundo que queremos mañana
empieza con nuestra forma de hacer negocios hoy. Y como lo puedes ver, pues esto es clave para dentro de lo que estamos haciendo de sustentabilidad. Sabes que en el 2017 implementamos una estrategia muy fuerte detrás de lo que era este compromiso. Implementamos un plan de sostenibilidad de una generación. Así como vamos pensando en generaciones, este era parte de nuestro enfoque y estaba articulado con 3 pilares importantes. Entre ellos teníamos lo que es Mundo Sano, también impulsando a la gente y también fomentando el bienestar. Y esto nos ha ayudado muchísimo porque ha reforzado muchísimo lo que es el compromiso. Creo que particularmente en lo que es nuestro Summit, cuando hablamos de mundo sano, pensamos mucho en la acción climática, por ejemplo, y las iniciativas que estamos haciendo acá, así como también lo que es el cuidado del agua, nuestros empaques, nuestra conexión también con la tierra y con nuestros productores, por favor. Por supuesto que es parte también de cómo nosotros hacemos negocios hoy. Oye, hablando de ese tema, resulta muy importante si ustedes lo están viendo como una inversión o lo están viendo como un gasto, porque a lo mejor sus competidores no lo están haciendo y ustedes a lo mejor pueden decir, híjole, a mí me está costando un dineral y estos no lo están haciendo y es una tentación. Es correcto. ¿No? Y ustedes finalmente en México lo están haciendo y están verdaderamente con una política que yo creo que sí van a alcanzar su meta en 2030. Totalmente, para nosotros es una gran inversión. Y la verdad es que nuestro enfoque para el presente y el futuro es realmente un compromiso a nivel global. Tenemos una meta de para el 2030 reducir nuestras emisiones, por ejemplo, con un 50% y estar en net cero para el 2050. Por ejemplo, también tenemos iniciativas locales aquí en México. Estamos muy orgullosos de que 7 de nuestras 9 plantas ya son 100% operadas con energía renovable, con electricidad renovable, eólica particularmente. Entonces, esto refuerza mucho ese compromiso. Otro ejemplo que tenemos muy, muy bueno es que en el 2024 más o menos logramos reducir nuestra brecha hídrica detrás de un foco en el cual pudimos enfocar nuestras plantas de confitería y también de alimento de mascotas a un 40% esa brecha. Entonces, estamos muy comprometidos detrás de esto. Tenemos algunas otras iniciativas, ¿no?, detrás de lo que es nuestro plan sustentable que nos han ayudado a conectar muy bien. Otra de ellas, por ejemplo, es que también hemos logrado reforestar, por ejemplo, 50 hectáreas que logran capturar 42,000 metros de agua. Y estas son iniciativas que tenemos constantemente y como tú lo dices, más bien es un enfoque de inversión en el cual estamos comprometidos a nivel global, a nivel Latinoamérica, importante en México, pero también lo hacemos con nuestros asociados en cada una de nuestras plantas, pero también dentro de lo que es todos nuestros equipos en todos los países donde trabajamos. En México es particularmente uno de nuestros puntos de enfoque. Oye, cuando llegas y cuando estás hablando de una empresa del tamaño que tiene Mars, la más grande del mundo en su tipo, y llega una comunidad, regularmente parece que pasó un huracán, ¿no? Los que entiendan esta referencia, no sé si algunos se ubican el demonio de Tasmania, ¿no? Cuando pasa y dejaba a todo el mundo despeinados y hacía un desastre en donde pasara, ¿no? Pero ustedes finalmente lo que han tratado es de integrarse a las comunidades y de integrar a las comunidades a su cadena productiva. Totalmente. De hecho, detrás de esta estrategia, integrar a nuestras comunidades, por ejemplo, tenemos una alianza muy fuerte, por ejemplo, con Ecosi, también con Ecolana, por ejemplo, que nos ayuda mucho a poder ser muy fuertes detrás de lo que es las diferentes iniciativas y apoyarlos a ellos en todo el enfoque que se tiene detrás de lo que es sustentabilidad. Otra de las iniciativas que tenemos es con la Fundación MITS, por ejemplo, donde buscamos que residuos de empaque puedan ser utilizados como una oportunidad en lo que son más o menos 1,500 mujeres emprendedoras. Eso es parte de las iniciativas que tenemos y de esta manera vamos impactando positivamente a las comunidades donde trabajamos. Oye, cuando estás hablando además de toda una empresa que se dedica a los alimentos por un lado, ¿no?, y por el otro lado también al alimento de mascota, en donde tienes que recibir, valga la redundancia, más producto, comida, el asunto también de los desechos y de la reintegración de los desechos es muy importante. O sea, y creo que en eso también ustedes han trabajado muchísimo. Totalmente, mira, de hecho, parte de ese enfoque que tenemos, parte más bien del foco en cómo nosotros aprovechamos nuestros empaques. 75% de nuestros empaques más o menos son diseñados para que sean reciclables.
Y tenemos iniciativas y vamos acompañando, por ejemplo, tenemos un programa con Fortilex en el cual Fortiflex, por ejemplo, que tenemos un poquito también el foco para poder buscar, conectar todas esas iniciativas en las comunidades donde estamos buscando poder manejar, por ejemplo, en este caso, residuos flexibles. Y eso nos ayuda muchísimo también para poder conectar con todo lo que es nuestro plan de sustentabilidad. Ahora, el agua también es otro de los grandes factores. Totalmente. En donde te encuentres finalmente, el agua es uno de los grandes factores. Ustedes han tenido también un programa que les ha costado millones de dólares que tiene que ver con la reutilización. Y eso es parte de lo que te comentaba, un poquito de la brecha hídrica, ¿no? Y cómo lo hemos logrado ya un balance hídrico. Detrás de todas estas iniciativas que tenemos con el agua, que tenemos nuevamente con esta reforestación que te comentaba y cómo estamos logrando sí capturar estos 42,000 metros de agua, ¿no? Detrás de este foco a la restauración. Sí. ¿No? Y es parte también de las iniciativas que tenemos en nuestras plantas. Como te digo, estamos reduciendo nuestros consumos en las diferentes operaciones que tenemos, y también es parte de la estrategia que tenemos detrás del cuidado del agua como uno de nuestros pilares dentro de lo que es Planeta Sano. Ahora, toda esta estrategia que tienes aquí, ¿cómo la bajas a tus asociados? Porque así le dicen ustedes, los que trabajan con ustedes. ¿Cómo la bajas para que ellos también tengan esa misma visión? Y no solo en la empresa, ¿no? Porque también esto es un asunto que tiene que ver con la vida personal, ¿no? Cuando sales de la empresa, si tú eres un contaminador contumaz, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Que estés en una empresa que cuide tanto el medio ambiente. Tiene que ser parte de una forma de vida. Totalmente. Fíjate que en Mars tenemos nuestro Mars Volunteering Program, donde pues nos aseguramos que este programa de voluntariado permea a todos nuestros asociados. Ellos realmente son el motor de muchas de estas iniciativas. Por ejemplo, en Chiapas tenemos un comedor con la comunidad, donde pues tenemos también parte de estas iniciativas. También en Querétaro hemos impactado más de 100 familias con la organización Techo, por ejemplo, que también son parte de las iniciativas que hemos logrado trabajar. Y a través de eso también logramos ir construyendo estas relaciones, sí, con las comunidades, pero también a la vez en nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, trabajamos con lo que son los diferentes agricultores. Impactamos 3.500 agricultores en el caso conjuntamente con el CIMIT, productores de maíz, donde estamos ayudando a todo lo que es la agricultura regenerativa. Estamos generando procesos de educación donde incluso impactamos a marcas como Cornflakes y Zucaritas, ¿no? Que son parte también de la familia Mars. Entonces es muy interesante porque detrás de todos estos voluntariados y todo nuestro enfoque también para trabajar en nuestra cadena de suministro y conectar lo que es sustentabilidad detrás de esto es muy importante. Tenemos un programa que se llama Por Amor al Cacao, que es maravilloso, la verdad. Y hemos logrado, conjuntamente con los productores del cacao, educarnos en cómo llevar una hectárea de 200 a 1.100 kilos por hectárea. Entonces, también son parte de los proyectos de productividad que tenemos con ellos, ¿no? Pues, Víctor, ha sido un placer platicar contigo. Un placer, Paco. A nombre de todos los que estamos aquí, que nos hemos comido en Sneaker algún día, por supuesto, también. Muchísimas gracias. Y gracias por todo lo que están haciendo y gracias por estar en esta cumbre de sustentabilidad a Víctor Marroquín, el presidente de Mars Snacking para Latinoamérica. Muchas gracias, Paco, por tenernos acá y pues por esta iniciativa tan importante para México. Y un fuerte aplauso para Víctor, por favor, que trae porra además de todo. Muchísimas gracias, Víctor. Ambientales y sociales. Identificar los desafíos globales y encontrar soluciones locales y sostenibles para que cada uno, a su nivel y en su territorio, contribuya a un equilibrio entre la actividad humana, la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Con la genuina convicción de que es necesario comprometerse hoy para asegurar el futuro de las generaciones de mañana. EcoCert. Actuar por un mundo sostenible.
Pues bueno, estamos de regreso y les platico que hoy la sostenibilidad exige más que discursos, requiere de acciones verificables y estándares que generen confianza. Para hablar sobre cómo las empresas pueden transformar sus compromisos en resultados medibles, nos acompaña Esteban Nieves Nava, el Head de Desarrollo de Negocios Sostenibles de Ecocert en México. Esteban, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes el día de hoy, Paco. Oye, a ver, yo creo que lo que podemos entender de cómo nace Ecocert es de cómo se cansa la gente, ¿no? De que haya ambientalistas de redes sociales y que haya empresas verdes, pero de la fachada, ¿no? Que pintan la barda de verde y entonces dicen, nosotros somos una empresa sustentable, pero la realidad de las cosas es que de la barda para adentro no hay absolutamente nada. Creo que ese es finalmente un poquito pues, explicado en palabras breves y simples cómo nace Ecocert. Claro, hay una necesidad, ¿no? Y esta necesidad es que la narrativa de promesas ahora se cambió cuando hablamos de sostenibilidad. Estamos hablando ahora de exigencia de pruebas. Han evolucionado los estándares, pero también evolucionó el mercado. Desde Ecocert nosotros nos hemos dado cuenta de 3 grandes cambios que sucedieron. El primero tiene que ver con que el consumidor final se volvió mucho más sofisticado y ahora quiere conocer el origen de los productos que consume, pero también cómo fueron hechos y qué impacto tuvieron en el medio ambiente, y las empresas ahora están obligadas a demostrar este tipo de cosas. Por otro lugar, también nosotros hemos visto un incremento con las regulaciones y creo que eso le da muchos motivos a las empresas para que cuando desean estar en unos nuevos mercados que son cada día más exigentes, por ejemplo para exportar, necesitan de tener una trazabilidad total de su cadena de suministro, y esto los lleva a que esa trazabilidad no es una opción, sino que es una necesidad para estar en los mercados. Y finalmente creo también que hay una cuestión en la que, y un poco lo que comentas, hay una batalla, hay una lucha de muchas empresas contra el greenwashing y estos mensajes que tratan de decir somos verdes, pero todo se centra solamente en una declaración, y eso ha saturado el mercado durante muchos años y generó desconfianza. Es en este contexto de lo que está sucediendo que empresas como Ecocert, que tenemos nosotros presencia en 30 países y llevamos más de 30 años trabajando y acompañando tanto a productores agrícolas como a transformadores en cuestiones de sostenibilidad, entra para poder verificar, dar evidencia y certificar. Ahora, estás tú hablando de una cosa fundamental, el mercado. Yo creo que a ustedes les debe de pasar, las nuevas generaciones, la primera decisión de compra que toman tiene que ver precisamente con la sostenibilidad. O sea, si no hay verdaderamente atrás, y yo me he encontrado con mi hija, y no sé si a ustedes les ha pasado, que me dan unas explicaciones verdaderamente complejas al respecto del origen de lo que están comprando, que si no tiene lo primero, es que si no es una empresa sostenible, no hay compra, punto. Y eso creo que ha cambiado muchísimo. Sí, la realidad es que durante mucho tiempo tener una sostenibilidad que estuviera basada en evidencia verificable era antes un distintivo, ¿no? Era algo que hacía que una empresa se diferenciara de muchas otras. La realidad es que hoy en día esto no es una opción. La sostenibilidad, me gusta pensar que no solamente define cómo va a ser el futuro, sino también cuáles son las empresas que van a estar presentes en ese futuro, porque necesitan todos estos discursos transformarlo por algo que cada vez exigen más las personas que van a consumir, pero no solo las personas, las cadenas de suministro tan largas que a veces son, también están buscando ya solamente asociarse con proveedores que tengan materia prima o productos semiterminados que hayan seguido una sostenibilidad que esté basada en una certificación. Oye, ahora muy importante, ¿se puede certificar todo un proceso productivo? O sea, ¿se puede certificar toda la cadena de producción? Sí, claro. O sea, hay una cuestión que nosotros hablamos mucho de ella, que es la transversalidad. La transversalidad dentro de las empresas. Y esto significan 2 cosas. Yo lo veo de 2 maneras diferentes. Una tiene que ver con que si tú tienes en tus manos un papel que tiene una característica específica como FSC, que es un certificado que nosotros hacemos, tienes que asegurarte que todo el proceso antes de que llegara a las manos del consumidor final te lleve de regreso hasta los bosques sostenibles que fueron manejados de una manera muy específica, y podemos nosotros revisar todo esto.
¿Quiénes están involucrados en esto? Bueno, compras, cuando define cuáles son los proveedores, pero también operaciones, cuando maneja la manera en la que se va a transformar ese papel, pero también marketing, cuando hace los mensajes correctos hacia las personas basados en estos estándares, y finalmente la dirección, cuando determina cuáles son los proyectos que pueden ser viables para una compañía en los cuales se debe de invertir. Y en segundo lugar, también la sostenibilidad dentro de las empresas tiene que ver con cómo una empresa y las personas que trabajan en ella viven. ¿Por qué no un jabón que sea un ecodetergente? ¿Por qué no cada vez que las personas que trabajan en las empresas también se sirven un café que saben que tuvo una normativa de Fair for Life que la está acompañando y en donde se pagó lo justo a los productores que lo hicieron en el sureste de nuestro país? O sea, son 360 grados. Todo es verificable, pero también la sostenibilidad puede permear la cultura de las empresas a través de estos productos certificados. Oye, ahora, Ecocert se dedica nada más a la certificación en medio ambiente. ¿Cómo has visto cómo ha evolucionado también, no podría decir el apetito, sino las ganas de las propias empresas de ser verdaderamente certificados, pero hacerlo por convicción? O sea, sí, por el mercado, por supuesto, porque han cambiado los mercados, pero también de hacerlo por convicción. ¿Has visto que ha habido una evolución en ellos? Claro que sí, y tenemos ejemplos de clientes que trabajan con nosotros y que arrancaron tal vez por una convicción personal de las empresas de ser positivos para el medio ambiente y se enfrentaron a este proceso de la certificación y todo lo que eso implica, pero se dieron cuenta que cuando tenían un esquema en donde se tenían que verificar cosas, tenían que haber auditorías, se les abrieron los ojos a que no solamente les conviene estar certificados en una área, sino también en todas las demás. Entonces sí, tenemos ejemplos de quienes arrancan por convicción, pero muy pronto se dan cuenta que la optimización que resulta de estar certificados también tiene beneficios tanto económicos como sociales y sobre todo reputacionales. Claro, pues Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y de verdad, gracias por lo que está haciendo también Ecocert. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Y un fuerte aplauso para mi querido Esteban, por favor. En esta cumbre de sostenibilidad presentada por Chile. ¿Eres del INE? Pues, inscrito, no, pero ganas no me faltan. Las ganas no cuentan. Sin inscripción, no hay contrato. Si provees bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidaturas o candidaturas independientes, inscríbete en el Registro Nacional de Proveedores del INE. Es un trámite en línea. Solo necesitas tu RFC activo. Bueno, pues seguimos con más hablando de sostenibilidad esta tarde. La verdad es que ha sido muy interesante ver desde volar hasta ir por carreteras, proyectos de infraestructura, por supuesto las empresas. Y está conmigo para hablar justamente de circular en las carreteras, de transportarse, Daniela Elizaga. Ella es directora de Marketing, PR, CRM, User Experience en Chirey Motor México. Dani, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo estás viendo a la industria automotriz mexicana en términos de la transición hacia la movilidad más sostenible? Creo que muchas veces estamos teniendo una conversación demasiado tecnológica y no lo suficientemente humana. Porque la industria habla muchísimo de la electrificación de baterías, de inteligencia artificial, de plataformas, conectividad. Pero el consumidor no vive la movilidad desde una hoja técnica. La vive desde su realidad cotidiana. Y particularmente en México, esa realidad es muy distinta a la de otros mercados. Aquí una persona piensa, puta, me va a quedar sin batería, va a haber dónde cargar, qué pasa si falla algo, hay refacciones, quién me resuelve, esta marca sí va a estar aquí en 5 años, no sé. Y honestamente muchas veces la industria subestima esas preguntas porque las considera resistencia al cambio, cuando en realidad son preguntas completamente racionales. Yo creo que el gran reto de la movilidad sustentable no es tecnológico. La tecnología ya avanzó muchísimo más rápido que la confianza del consumidor. O sea, el verdadero reto es psicológico, es cultural, es reputacional. Porque puedes tener el vehículo más innovador del mundo, pero si el consumidor siente incertidumbre, no lo va a adoptar. Y creo que ahí existe uno de los errores más grandes de la industria actualmente. Asumir que innovación automáticamente genera adopción, y no.
Claro. La adopción sucede cuando la tecnología deja de sentirse riesgosa. Entonces, sustentabilidad deja de ser solamente ingeniería y empieza a convertirse en experiencia, en accesibilidad, en educación, en infraestructura, en respaldo y sobre todo en credibilidad de marca, porque al final el consumidor no adopta tecnología, adopta tranquilidad. Claro, y ahí es bien importante el tema de la mercadotecnia, sobre todo porque pues cómo se cuenta una historia, cómo se va armando, es fundamental. Y en ese contexto, saber cómo estás viendo la responsabilidad que tiene hoy el marketing justamente en la conversación que se va generando en la sustentabilidad. Creo que hoy el marketing tiene una responsabilidad muchísimo más delicada que antes, porque durante muchos años el marketing estaba acostumbrado pues, a construir aspiración. Hoy también tiene que construir credibilidad y eso cambia completamente el juego porque el consumidor actual ya detecta muy rápido cuando una marca está utilizando la sustentabilidad solamente como narrativa estética o reputacional. Y honestamente creo que la industria automotriz a veces cae muchísimo en eso. Existe una conversación bien aspiracional sobre movilidad sustentable, pero muchas veces profundamente desconectada de la realidad económica y operativa del consumidor. Porque desde corporativo es bien fácil hablar de electrificación total, pero la realidad es que muchísimas personas se siguen preguntando pues, lo que ya había dicho, ¿no? Si tendrán dónde cargar, si podrán costear, ¿no? Esta tecnología, si habrá soporte, si realmente les conviene o si están comprando inclusive una solución adelantada a la infraestructura del país, ¿no? Y ahí marketing pues, tiene una responsabilidad enorme, porque nuestro trabajo no debería ser romantizar tecnología, debería ser aterrizarla. O sea, traducir esa innovación compleja en algo humano, útil, entendible y sobre todo relevante para la vida real de las personas. O sea, no hacer este greenwashing, no comunicar desde culpa, no generar expectativas irreales. Porque cuando la expectativa que construyes no coincide con la experiencia real, entonces pues destruyes confianza muchísimo más rápido de lo que puedes construir awareness. Y hoy la confianza vale muchísimo más que el alcance. Claro, y además pues se puede ganar en el corto plazo, pero se destruye muy rápido. Y en ese contexto, ¿cómo dirías que ha cambiado el consumidor automotriz mexicano frente a la innovación y sustentabilidad? Un poco ya lo mencionabas, pero claramente pues estamos en un momento bien fluido. ¿Cómo ha cambiado? El consumidor mexicano ha cambiado muchísimo más rápido de lo que muchas marcas hemos alcanzado a entender. Hoy llega al distribuidor después de haber consumido horas y horas de contenido en TikTok, en YouTube, viendo comparativas, foros, reviews, experiencias positivas, negativas. Entonces, esto hizo que el consumidor se volviera muchísimo más sofisticado, pero también muchísimo más escéptico. Y creo que esto es importantísimo entenderlo porque antes las marcas construían gran parte de la percepción. Hoy, pues Internet destruye narrativas muchísimo más rápido de lo que las marcas pueden construirlas. O sea, antes una mala experiencia tardaba meses en escalar, si escalaba. Y hoy, pues se vuelve viral en minutos. Y eso cambia completamente la relación entre las marcas y los consumidores, porque pues, el consumidor ya no quiere escuchar promesas, quiere evidencia, ¿no? O sea, quiere entender pues, cómo realmente funciona esta tecnología o cuánto realmente va a ahorrar, qué tan complicada va a ser la experiencia, ¿no? Y particularmente en México hay algo bien interesante. El consumidor es profundamente emocional, pero extremadamente racional con su dinero. Entonces, puedes enamorarlo con diseño, con innovación, con tecnología, pero la decisión final pues sigue pasando por percepción de riesgo. Y eso obliga a las marcas a dejar de pensar solamente en ventas y empezar a pensar muchísimo más en reputación sostenida. Porque hoy cualquier inconsistencia entre el discurso y la experiencia pues se vuelve visible muchísimo más rápido que antes. Sí, creo que eso va a una gran velocidad. Ahora, ¿cómo se está equilibrando la innovación, el branding, el performance en una industria que además está muy presionada por los resultados inmediatos? O sea, creo que hoy existe una obsesión bien peligrosa con el corto plazo, porque toda la industria habla de ventas y ya. Y a ver, sí, es importante. Pero particularmente cuando hablas de nuevas tecnologías o nuevas marcas, hay algo que muchas marcas siguen subestimando. O sea, nadie adopta algo que no entiende ni en lo que no confía.
Y construir confianza no sucede en una campaña de performance. O sea, eso sucede mediante branding, repetición, experiencia, educación, contenido relevante, consistencia, prueba, pero sobre todo tiempo. O sea, veo marcas queriendo acelerar adopción tecnológica únicamente con inversión táctica, cuando el consumidor todavía sigue tratando de entender cómo esta tecnología encaja en su vida. Y ahí el branding deja de ser vanidad, se convierte en reducción de incertidumbre. Porque particularmente en automotriz, donde hablamos de patrimonio, seguridad, decisiones a largo plazo, pues la gente no compra únicamente desde lógica financiera, compra cuando emocionalmente siente tranquilidad también, ¿no? Y la industria pues lleva años sobreestimando la velocidad de adopción y subestimando el miedo al riesgo del consumidor. Porque innovación pues no necesariamente elimina ansiedad, ¿no? Yo creo que también la aumenta. Claro, es bien interesante esto que mencionas porque además los ciclos del producto de la construcción de marca pues no son tan cortos. Cuando piensas en el corto plazo, tu cliente pues toma decisiones patrimoniales, digamos, es después de comprar una casa, un automóvil, se convierte en una decisión más en un mercado como el mexicano. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué define hoy o cómo lo ves una marca automotriz que sea verdaderamente relevante? Creo que las marcas relevantes son las que entienden pues, que relevancia no significa solamente visibilidad, ¿no? Porque sí, puedes comprar atención, ¿no? Pero no compras significado y esa diferencia también es enorme. Particularmente en automotriz ya no basta con tener tecnología, diseño, conectividad, porque eventualmente pues todo eso se vuelve replicable. Entonces, lo realmente difícil es construir credibilidad sostenida. Y las marcas que van a sobrevivir esta nueva etapa de transformación, pues no necesariamente van a ser las que hablen más fuerte sobre sustentabilidad, ¿no? Van a ser las que logran aterrizar esta innovación de manera coherente, útil, humana y realista para el consumidor, ¿no? Las que entiendan pues, el contexto local, la ansiedad, barreras culturales, infraestructura, ¿no? Del mercado, percepción de riesgo y por la experiencia real, porque hoy el consumidor detecta inmediatamente cuando una marca intenta aparentar algo que no es. Y en un entorno donde todas las marcas competimos obsesivamente por atención, pues la autenticidad termina convirtiéndose pues, en una ventaja competitiva enorme, porque pues, la innovación pues, puede comprarse, ¿no? La visibilidad también, pero la credibilidad no. Y creo que eso es una de las grandes transformaciones de la industria automotriz actual. O sea, históricamente competimos por producto, ¿no? Hoy competimos por producto, pero por confianza, por coherencia, por credibilidad, porque al final pues, la relevancia ya no se hereda, ¿no? Ni tampoco se compra. Creo que se tiene que construir todos los días. Claro, y estamos en un mundo pues realmente muy dinámico, en un mercado, el mexicano, pues prácticamente el más competido. Veía las cifras, cómo se ha transformado en los últimos 10 años y sobre todo hacia dónde vamos, pero mencionabas algo fundamental que es, pues incluso a veces desde la regulación hemos visto en otros países que establecen objetivos hiperambiciosos que no tienen que ver con la velocidad que tiene el consumidor de adopción y luego pues claramente no lo están logrando y al mismo tiempo vemos jugadores que han logrado con pura ejecución, ¿no? Países que hoy tienen la flota de vehículos verde más grande del mundo y se ha construido pues a base de ejecución más que de, hace un rato Paco comentaba, pintar la barda de verde, el famoso greenwashing, y yo creo que ese es uno de los factores fundamentales en términos pues de este papel que tú mencionas. Tú eres la responsable de la mercadotecnia, la construcción de la marca y sobre todo saber que el viaje del consumidor pues es largo, ¿no? No comienza ni termina con la compra del vehículo, sino la reventa, la recomendación, el que luego se van desdoblando en las familias, en fin. Dani, fantástico, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Les pido un aplauso para Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con más en este foro de sostenibilidad. Aquí en Imagen No Le Cambie sigue todavía muy buen contenido vinculado a un tema central para la humanidad. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Twitter, @imagen_MX. Facebook, Imagen Radio. Imagen, emitiendo puntos de vista, detonando ideas y verdades. Imagen Radio, emociones que se escuchan. Poniendo a México en la misma sintonía.
Chirey Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026. Tierra Huichol presenta. Continuamos en esta cumbre Imagen Sostenibilidad a través de Imagen Radio, de Imagen Multicast, a través del 3.4, a partir, ya saben ustedes, de todo. Y no podíamos terminar sin hablar un poco de sostenibilidad, de talento, de creatividad, de tradición nacional y mexicana. Me da mucho gusto saludar durante el día de hoy a Abel Casian, el gerente de marketing y proyectos empresariales de Tierra Huichol. ¿Cómo estás, Abel? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Es para nosotros un honor poder colaborar con ustedes y, bueno, brindarles estas piezas tan bonitas. Extraordinarias piezas artísticas. Antes de hablar de ellas, quisiera hablar un poco de cómo logran ustedes en Tierra Huichol. Correcto. Esta combinación de la sostenibilidad con la preservación del arte y las tradiciones mexicanas. Con gusto. Justo, bueno, Tierra Huichol tiene ya un poco más de 20 años de experiencia en Puerto Vallarta, Jalisco, y el objetivo siempre ha sido preservar nuestro arte, el arte wixárika. El arte wixárika es proveniente de la Sierra Madre y durante todos estos 20 años se ha impulsado a que los artesanos reciban un pago justo y exista un comercio justo, que sabemos muchas veces que estamos en un país donde el regateo es pues muy común y justo lo que nosotros buscamos es evitar ese tipo de conductas y también impulsar a que los artesanos conozcan o estudien y también vean otra posibilidad, no nada más se sientan ellos forzados a pues el arte huichol es lo único que conocen, ¿no? Es que además, hay que decir, han sido 20 años en donde todo el arte wixárika ha sido expandido a nivel global, pero también ha habido muchas tensiones alrededor. Sí, es muy común que, bueno, actualmente sabemos que, justo lo que mencionaban en la entrevista pasada, el mercado está cambiando a un punto donde están buscando que todo sea justo, principalmente para las manos que elaboran las piezas, y nosotros nos casamos con esta idea desde el primer momento en que inició esta compañía, hace pues ya un poquito más de 20 años, y pues eso es lo que estamos buscando siempre, ¿no? Que el artesano reciba y perciba lo que le corresponde, porque claramente ellos son los que están elaborando las piezas y de ellos es la cultura. Platicaba yo al inicio sobre la creatividad. ¿Cómo es para ustedes combinar esta parte de enorme talento que hay en la zona y obviamente pues trabajar con ellos y buscar la sostenibilidad? Claro, justo creo lo más importante que buscamos nosotros es siempre brindarles la libertad creativa. Entonces el artesano al momento de que recibe las piezas, ellos también tienen voz y voto al momento de que ven el diseño. Por ejemplo, esta pieza, el motivo pues bueno, era para esta cumbre y el objetivo era dar a entender un mundo tomado por unas manos. Es algo más conceptual, sin embargo justo las ideas vinieron principalmente de ellos. Ellos, al tener simbología muy abstracta en muchos sentidos, pues también tienen esta creatividad enorme. Déjame adentrarme un poco más en esto. A ver, el proceso creativo. Llegaron, les dijeron, vamos a hacer un reconocimiento para una cumbre de sostenibilidad. Correcto. ¿Y cómo fue todo el proceso? Bueno, primero se sienta, ahí es donde también tenemos esta mezcla entre lo contemporáneo y también cuidando, ¿no? Preservando el arte tradicional, que justo se sientan los diseñadores y los artesanos y comienzan a tener lluvia de ideas, básicamente, y ellos también pueden proponer, también los diseñadores, y bueno, básicamente ellos, hay unos que son muy buenos dibujando y bueno, más o menos van ahí trazando, y ya los diseñadores se encargan de pues ponerlo en una computadora, en un render, etcétera, y ya sobre eso pues comienzan. Es una pieza extraordinaria. ¿Cómo fue cuando vieron el producto final? Bueno, estaban encantados. O sea, la verdad es que les encantó el producto, les encantó cómo quedó. Precisamente creo que cada que entregamos una pieza, siempre está detrás el nombre del artista y siempre lleva la esencia de ellos. Entonces, pues bueno, ellos ver sus piezas recorriendo todo el mundo es un sentimiento muy bonito.
pues esta pieza estará en las casas de muchos de los ponentes del día de hoy en esta cumbre. Así es. Entonces seguramente va a haber mucha gente que esté muy contento con esto. Abel Casián, gerente de marketing y proyectos empresariales de Tierra Huichol, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que les hayan gustado todos los reconocimientos. Muchas gracias. Continuamos aquí en la Cumbre Imagen. Tierra Huichol presentó. Y así llegamos al final de esta Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026, un espacio donde conocimos ideas, proyectos y empresas que están impulsando un cambio positivo para el planeta y para las nuevas generaciones. Gracias a todos nuestros invitados, especialistas y líderes que compartieron su experiencia y visión con nosotros. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos a través de Imagen Televisión, Imagen Radio y nuestras plataformas digitales. Mónica. Así es, y gracias por acompañarnos en esta edición de la Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026. Esperamos que cada una de estas conversaciones nos inspire a actuar, a innovar, a contribuir, lo más importante, desde nuestro espacio a construir un futuro más sostenible. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este encuentro de ideas, de soluciones. Así que muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chirey Cumbre Imagen Sostenibilidad 2026.